Muy buenas tardes. Habla la maestra Mayeli Santos de tercer grado. El día de hoy les voy a explicar cómo trabajar las actividades correspondientes al cuadernillo número 5. Estamos trabajando en la semana 1, titulada Mi cuerpo por fuera, y ya vamos con el día 3, en la página 8. Vamos a iniciar con la actividad titulada Conozco mejor las palabras y los textos. Aquí vamos a completar palabras que faltan y vamos a separar en sílaba y escribir algunas palabras de manera correcta. Dice la tarea 1. La tarea 1 es para trabajarla ahí mismo en el cuadernillo. Completa las palabras. Llena con las letras que correspondan los espacios en blanco de estas palabras que nombran partes del cuerpo. Al terminar, lee en voz alta cada palabra. Entonces aquí tenemos 3 palabras correspondientes a 3 partes del cuerpo. Los niños deben completarla con las letras correspondientes. Aquí, déjenme quitarla, que ya yo la había hecho, pero era un ejemplo que estaba dando. Bien, entonces aquí tenemos la primera, que es dientes. Dientes, ahí se forma la palabra dientes. Así mismo van a seguir haciendo los demás. Dientes es una parte de nuestro cuerpo. Aquí tenemos yo. Ahí los niños deben descubrir cuál es y la siguiente también. Luego que la hayan completado, entonces pasamos a la tarea número 2, que dice 2 vocales en una sílaba. En la tarea anterior completaste 3 palabras. ¿Qué letras le pusiste? ¿Vocales o consonantes? Entonces aquí está hablando de estas 3 palabras. ¿Qué letras le pusiste? Por ejemplo, aquí la palabra dientes, las vocales que le faltaban eran la I y la E. Esas 2. Ahí se la marqué para darles el ejemplo. Dice, da palmada para separar en sílabas. Entonces damos palmada. Dientes. Hicimos 2 sílabas. Dientes. Eso es lo que los niños van a hacer. Luego dice, las letras que escribiste en los espacios en blanco, ¿quedaron en las mismas sílabas o en sílabas diferentes? Entonces esas letras que pusimos ahí en esos espacios en blanco, ¿quedaron en la misma sílaba? Perdón, o en sílabas diferentes. Entonces, dien, la había separado mal, por eso volví para atrás. Dientes. Tenemos la I y la E que quedaron en la misma sílaba. Las palabras que yo completé quedan en la misma sílaba, no se fueron para la otra sílaba. Entonces, vamos a leer esta información. Los grupos de 2 vocales como IE, UE y O que no pueden separarse y dividir la palabra en sílabas se llaman diptongos. Entonces aquí tenemos un diptongo porque tenemos un grupo de sílabas que no se puede dividir. Cuando tenemos esas sílabas juntas, esas vocales no se separan y lo vemos en el ejemplo de la palabra dientes, la I y la E. Por eso ahí se formó diptongo y que cuando vamos a leer no decimos dientes, decimos dientes. Por eso es un diptongo. Lo mismo va a ocurrir con las demás palabras cuando las completen. Tienen que quedar con un grupito de estas sílabas que están aquí. O sea, las sílabas tienen que quedar como uno de estos casos. Y ahí se va a formar un diptongo en cada una de esas palabras también. Entonces, cuando cuando completen y separen en sílabas, se darán cuenta que esas 2 vocales no se pueden separar, tal y como lo hicimos en el ejemplo. Luego pasamos a la tarea 3. Palabras para armar. Arma cada palabra de la lista que sigue usando tarjetas de letras. Cuando habla de usar tarjetas de letras, son letras sueltas, las letras del abecedario. Se deben tener suelta en casa, en tarjetita. Los niños van a formar esas 3 palabras con letras sueltas. Ellos mismos la van a hacer en casa. Se sientan en una mesa y forman estas palabras. La palabra cejas, 100 y cintura. Luego van a leer esto. ¿Conoces la 100? ¿Conoces la 100 que no es el número 100? O sea, la 100 con S, que no es el número 100. Ahora busquemos su significado. Los niños deben buscar el significado de la palabra 100. Colorea o marca la primera letra de cada una del recuadro. Lee en voz alta cada palabra y fíjate cómo suena la primera letra en cada una. El sonido es igual en todas, aunque la letra inicial es diferente. Al pronunciarla tiene el mismo sonido. Entonces, aquí lo que se le pide es que coloreen o que marquen la primera letra de cada una de esas palabras.
Y los niños van a darse cuenta que cejas, sien y cintura, la primera letra que ellos hayan marcado, suenan todas iguales. Luego vamos a leer acá, dice, leamos esta información importante. Cuando una palabra tiene el sonido S, a veces se escribe con S, otras veces se escribe con C y otras con Z. Entonces, cuando una letra suena S, puede que inicie la palabra con una de esas tres, de la S, la C o la Z, pues esos tres sonidos suenan iguales. Luego dice acá, lee estas tres palabras y colorea la primera letra de cada palabra. Tenemos las palabras zapato, sangre y cintura. Los niños deben colorear la primera letra de nuevo de cada una de esas palabras y ahí se darán cuenta de lo mismo que vimos anteriormente. Zapato, sangre y cintura. Aunque no son la misma sílaba, porque tienen vocales diferentes, pero todas tienen el mismo sonido inicial. El mismo sonido y aunque no es la misma letra tampoco, pero es porque esas letras, las tres, suenan igual, pero se escriben palabras diferentes. Zapato, sangre y cintura, el mismo sonido, ahí está. Luego dice, ahora vuelve a leer la información importante del recuadro amarillo, lo vuelven a leer para que tengan pendiente esto que les acabo de decir acá. Luego pasamos a la siguiente actividad. ¿Cómo se escribe? Dice, atención, algunas palabras presentan mayores dificultades para su escritura. Mira las imágenes, lee los nombres escritos debajo de cada una y forma las palabras usando las tarjetas de letra. Revisa las palabras formadas, ahora cópialas al lado del cuadernillo y revisa tu copia. Aquí los niños van a leer estas tres palabras, ya que esas palabras, algunas, a veces se les hace un poquito difícil a los niños de pronunciar y de escribir. Deben pronunciarla y leerla. Abdomen, ombligo y uña. Y luego la van a hacer con tarjetas letra. Van a armar esas palabras nuevamente. Usan la tarjetita y se ponen a formar la palabra abdomen. Luego hacen la palabra ombligo y luego la palabra uña. Deben tener todas esas letras para armarlas. Y luego que las hayan armado, entonces la van a escribir correctamente en el cuadernillo. Ahí dice al lado, pero sería preferible que la hicieran debajo. Ahí, que los niños vuelvan a transcribir esas palabras luego que las hayan formado con las tarjetas de letra. Luego pasamos a la asignatura de matemática, monstruos, precios y estrategias. Tenemos la primera tarea que dice, ¿cuánto cuestan los monstruos? Don Ismael tiene una juguetería donde vende monstruos de peluche. Don Ismael escribió un cartel misterioso para calcular los precios de cada monstruo. Leamos el cartel. Aquí están los monstruos que vende Don Ismael. Está solo. Su característica es que tiene un solo ojo y cuesta 3 más 5, que viene siendo 8. Tenemos a Forzudo, que cuesta 4, tiene como característica 4 brazos y cuesta 10 más que solo. Eso quiere decir que Forzudo cuesta 10 pesos más que solo. Entonces 10 más 8 sería 18. Veloz cuesta 20 más que solo. Mirón, que sobre el ojo tiene 2 cejas, cuesta 30 más que solo. Y Dientito cuesta 40 más que solo. Entonces Don Ismael tiene una manera para sumar utilizando el número 5. Él parte del número 5 para sumar. 3 más 5 es 8, eso es lo que cuesta solo. Pero Forzudo cuesta 10 pesos más que solo. Él lo que hace es que aquí quita la unidad de 10 y le coloca el 5. Porque ya aquí la unidad no vale nada, pero el 10 sí vale una decena. Entonces serían 15 más 3, viene siendo 18. Así es como Don Ismael suma. Entonces, guiándose de ese ejemplo, vamos a llenar esta tablita. Aquí vamos a colocar lo que cuesta solo. Solo cuesta 3 más 5. O pueden poner 8 como quieran. Sea 3 más 5 o sea 8. Eso es lo que cuesta solo. Entonces aquí en la suma viene siendo 3 más 5, 8. El precio de Forzudo, que es 10 más que solo, o sea, solo más 10, lo van a sumar aquí, de este lado. 8 más 10 son 18, pero lo van a hacer partiendo de aquí. 15 más 3, 18.
solo más 20, eso es lo que cuesta veloz, que viene siendo 25 más 3, 28. Solo más 30, solo cuesta 8, más 30 son 38, pero aquí lo tenemos 35 más 3, 38. Entonces van a colocar el precio final acá en esta columna. Y 45 más 3, aquí ponen el resultado, que es lo mismo que decir solo más 40. Entonces, luego pasamos a la siguiente actividad. Puedes encontrar los resultados de los siguientes cálculos sin hacer cuentas. ¿Por qué? Completa los resultados. Entonces aquí vamos a completar estos resultados de manera rápida. Por ejemplo, 113 más 5, 118, 233 más 5 y así sucesivamente. Es rápido la suma porque al final todos terminan igual. 3 más 5 viene siendo 8. Todas esas cantidades van a terminar en 8. 123 más 5 le va a dar 128 porque 5 más 3 son 8. Colocamos los dos primeros números más 8. Después pasamos a la siguiente, desarmo las sumas. Aquí tenemos que desarmar sumas. Es sencillo si nos guiamos del ejemplo que nos da la tabla aquí. Esto se va a hacer en el cuaderno. Dice, don Ismael tiene otros trucos para sumar números. Te muestro cómo puedes resolver algunas sumas en varios pasos. Los números redondos son los números que terminan en 0. Entonces, aquí dice, para sumar 35 más 43, se van a desarmar los números. Por ejemplo, se desarma primero el 35, que viene siendo el 3, se coloca en... O sea, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar primero con la decena, que viene siendo el 3. Entonces, 3 decenas son 30, pero siempre colocando esta cantidad de acá. 35 son 30 porque 3 de 10 son 30. El 3 está ahí en el lugar de la decena. Más el 5 que está en el lugar de la unidad. Lo mismo se hace con el 40, que es el 4 es la decena. Entonces 4 decenas son 40 más 3. Ya los números ahí están desarmados, ese es el primer paso. Luego sumo los redondos son los que terminan en 0. 30 más 40 se suman, da 70. Luego suma las cifras sueltas, vienen siendo estos que quedan solos aquí, el 5 más 3 que viene dando 8. Y luego dice suma los redondos con las cifras sueltas. Los redondos vienen siendo los que terminan en 0. La suma de los redondos, que es 30 más 40, me dio 70, más la suma de los sueltos, que me dio 8, se suman, y 70 más 8 viene siendo 78. Y el resultado viene siendo, ahí está, 78, 35 más 43 da 78, pero para realizar la suma, esos fueron todos los pasos que se dieron. Y lo mismo se va a hacer con las demás. Se desarman las cantidades, se pone por ejemplo el primero que es 28, entonces como el 2 está en la decena, ponemos 20 más 8, luego la segunda que es 51, perdón, entonces lo desarmamos, 50 más 1, ahí quedan desarmados. 20 más 8 y 50 más 1. Entonces los redondos, ¿cuáles serían? Serían entonces 20 y serían 50. Y los números sueltos, el 1 y el 8. Entonces luego se suman los redondos con las cifras sueltas. Entonces aquí, tal y como hicimos en la otra, sumamos los redondos que vienen siendo 20 más 50, vienen siendo 70. Y los números sueltos, 8 más 1, 9, entonces 70 más 9 son 79 y ese va a ser el resultado de esa suma. Y lo mismo se hacen con las demás. Y por último tenemos la siguiente tablita que se hace igual. Lo único que aquí hay que tener en cuenta que cuando las cifras sueltas suman 10, hay que volver a desarmar como indica aquí. Y luego hay que agregar 10 a la columna de los redondos, como está acá.
No puedo explicar más porque ya el tutorial no me lo permite, pero por favor escríbanme, o si no han entendido bien, el lunes, Dios mediante, en la escuela les explico a los niños y luego de manera virtual a los que no van